Bien, continuemos entonces. Quedamos hasta la quinta columna, ¿cierto? Ya vimos cómo podemos armar nuestra tabla de frecuencia en base a información. Recuerden que la única información que nosotros tenemos antes de hacer todo esto es la encuesta que hicimos. Le hicimos una pregunta a 10 niños y niñas de cuántos años tienen, ¿ya? Y todas esas respuestas las guardamos y las metimos en esta tabla de frecuencia, ¿ya? Vimos la columna uno, variable. Segunda columna, frecuencia absoluta. Tercera, frecuencia absoluta acumulada. Luego frecuencia relativa acumulada. Sin embargo, en algunas de las tablas de frecuencias que se usan habitualmente, se agregan dos columnas que son de frecuencia relativa en porcentaje y frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Incluso a veces se borran estas dos que están en decimal y se dejan solamente esas dos últimas porque es más fácil de entenderlo. Que lo único que se hace es multiplicar, por ejemplo, a ver, comparemos la frecuencia relativa de acá, que está con decimal, y la frecuencia relativa que está en porcentaje. Lo único que se hace es multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. Si se fijan, 0,2 multiplicado con 100 nos da 20 y le ponemos el porcentaje, 20%. 0,3 por 100 nos da 30%. 0,1 por 100 nos da 10%. 0,4 por 100 nos da 40%. Y esto es un poco más entendible porque al final podemos ver que, a ver si vemos el 40%, esta fila de acá, estamos con los niños y niñas de 15 años, ¿qué es lo que nos entrega? ¿Qué información nos dice este 40%? Nos dice que un 40% de los niños que encuestamos tiene 15 años, ¿ya? Es decir, tenemos que ver la información de esa fila. Y por ejemplo, si nos fuéramos a la primera fila de los resultados, donde está el 20%. ¿Qué información nos está entregando ese 20%? Nos dice que el 20% de los niños o niñas encuestados tiene 8 años. ¿Ya? Aquí está. Es decir, es información bastante útil igual. Frecuencia relativa acumulada, nuevamente es ir sumando. No sé, aquí le puse las flechitas. No le puse las flechitas, pero son las mismas que habíamos visto delante. El primer número se mantiene y se van sumando en diagonal. 20 más 30, 50. 50 más 10, 60. Y así sucesivamente hasta llegar a un 100%. ¿Ya? Ahora, si nosotros viéramos la columna de frecuencia relativa acumulada, ¿qué información nos está entregando este 60%, por ejemplo? Porque aquí recuerden que todos los datos tienen alguna información que entregarnos. Vemos ese 60% y lo que nos va a decir ese 60% es, mira, vamos a ver primero qué edad está asociado a ese 60%, 12 años. Nos dice que el 60% de los niños tienen 12 años o menos, ¿ya? Y el 50%, que está una fila más arriba, lo que nos dice es que el 50% de niños o niñas tiene 10 años o menos. ¿Se entiende? Y claramente si nosotros viéramos el 100%, diríamos que el 100% de los niños y niñas encuestados tienen 15 años o menos, que fueron al final todos los resultados que encontramos. Ya, pero quédense con lo más importante, que es cómo obtener estas dos últimas columnas que se agregaron, que es solamente multiplicando la frecuencia relativa por 100. ¿Ya? Bueno, también en la primera columna pueden ir rangos, va a depender de cómo hagamos la encuesta. Por ejemplo, si le preguntamos a una serie de personas, de niños o estudiantes, pongamos a ver, 30 estudiantes, le preguntamos qué notas han sacado en la prueba de matemáticas. Y el tema es que son demasiados datos porque nos pueden decir cualquier nota. Es decir, no son como datos concretos, como las edades. Por ejemplo, yo tengo no sé, 8 años. No tengo 8,5, no tengo 8,2, pero las notas sí puede ser con decimal, pues puede ser, me saqué un 6, me saqué un 6,1, un 6,2. Entonces, los datos van a ser demasiados. En esos casos, lo que es bueno es agrupar en un rango de valores la primera columna. Por ejemplo, la primera fila va a ser las notas o sea, los niños que se sacaron entre un 1 y un 2. En este caso tenemos dos personas que se sacaron una nota entre un 1 y un 2. Luego tenemos 5 personas que se sacaron una nota entre 2 y 3.
Bueno, y al final tenemos una sola persona que se sacó un 7. Y tenemos 8 personas que sacaron entre 5 y 6, 12 personas que sacaron entre 4 y 5, y así sucesivamente, pero que se entienda hasta ahí. Pero en el fondo es mucho más adecuado en estos casos. Por eso, va a depender del caso. ¿Ya? Cuando son muchas respuestas como distintas, es mejor en un rango. Y cuando son respuestas como más concretas, uno la pone como la habíamos visto en el ejercicio anterior. Bueno, a continuación les voy a enviar una actividad sobre tablas de frecuencia, que va a ser esta de acá. Les voy a mandar una foto en todo caso, pero aquí está para que la vean. Si se fijan, aquí yo les puse ya la primera columna, que es la variable a estudiar. Se encuesta a 20 personas preguntándole cuántos hermanos tiene. Ay, uy, ya, no importa, nadie lo vio. Y aquí tenemos las posibles respuestas, 0, 1, 2, 3, los números de hermanos que tiene. Y aquí a la derecha tenemos la columna de la frecuencia absoluta, que es lo que nos diría es, tenemos 5 personas que tienen 0 hermanos, tenemos 4 personas que tienen un hermano, tenemos 7 personas que tienen 2 hermanos y 4 personas que tienen 3 hermanos. Y en total encuestamos a 20 personas. Entonces quiero que me rellenen con la frecuencia absoluta acumulada, con la frecuencia relativa y con la frecuencia relativa acumulada. Les voy a mandar una foto de este ejercicio por el grupo. Así que estamos hablando.